Bien, pues buenos días. Vamos a comenzar con la lección de esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan. Primera de Juan, donde hemos estado estudiando anteriormente, Primera de Juan, capítulo 2. Esta vez vamos a leer del versículo 15 al versículo 17. Voy a leerlo yo porque no hay quien me siga ahora sí. Vamos a leer el versículo 15. Después de esta lectura de este pequeño pasaje vamos a orar antes de comenzar o antes de continuar. Dice la palabra de Dios, versículo 15 del capítulo 2 de Primera de Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por la vida que nos das, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor. A los que estamos aquí de este lado de la cámara, Señor. Pues principalmente agradecidos porque a pesar de las circunstancias, tu palabra se sigue corriendo, se sigue exponiendo, Señor, a toda la gente, y a través de estos medios podemos aprender también mucho más de ti. Te agradecemos por esta parte de la porción de las Escrituras, Señor, donde tú nos enseñas muchas cosas día con día, Señor, y sobre todo a mí como persona, Señor, me estás enseñando muchas cosas en las que tal vez ya sabía, pero algunas las he ido refrescando, recordando, Señor, y te pido que también de igual manera me ayudes a llevarlas a cabo. Te pido una bendición para todos los hermanos, donde quiera que estén en sus casas, y pues te pedimos también por la situación por la que estamos pasando, que tú seas el que obre en este mundo como lo has hecho. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, bueno, pues haciendo un breve resumen de lo que hemos estado viendo anteriormente, si recuerdan, la semana pasada tocamos el tema acerca de los niveles, ¿no?, de lo que ya tenía el cristianismo, desde lo que eran los niños espirituales, jóvenes espirituales y los adultos espirituales, ¿no? Vimos cómo las etapas de crecimiento pues deben irse manifestando en un creyente, así como lo ha sido pues en las personas, pues en la humanidad en general, en el ser humano, que pues tiene que llevar un proceso, ¿no? No se puede empezar desde el adulto hacia niño, sino es un crecimiento gradual que se va dando natural. También hemos visto semanas anteriores acerca de algunos test, ¿no?, que nos han llevado como un tipo filtro para que nos vayamos dando cuenta de cosas que a lo mejor decimos y no hacemos, o personas que pues se hacen llamar cristianos, no se hacen llamar creyentes, y pues las obras están contradiciendo lo que sus palabras están diciendo. En la semana pasada, si recuerdan, también pudimos tocar un tema, hicimos notorio, acerca de los escritos de Juan, ¿no? Vimos o sabemos que Juan escribió el Evangelio precisamente de Juan. Vimos que Juan también es el escritor de Primera, Segunda y Tercera de Juan y Apocalipsis, perdón. Y pues hablamos de que acerca de lo que es el Evangelio, pues nos da un énfasis, o nos da a mostrar de que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que viene siendo Primera, Segunda y Tercera de Juan nos explica o nos da la evidencia si nosotros somos hijos de Dios. Y lo que es Apocalipsis, pues estamos hablando de cosas futuras acerca de la glorificación, ¿no? Y en resumidas cuentas, pues pudimos notar que lo que viene siendo Juan nos habla de que el Hijo de Dios nos libra de la condenación del pecado, mientras que las cartas de Juan nos habla de que nosotros podemos ser librados del poder del pecado a través de la santificación también. Y en Apocalipsis nos habla de que seremos libres de la presencia del pecado. Eran tres puntos que pudimos notar. Por lo tanto, pues si lo vemos de esta manera, Juan nos habla de nuestra justificación, que es lo que nos salva del pecado. El Primera y Segunda y Tercera de Juan hablamos de lo que es la santificación, una santificación progresiva, donde tenemos que estar en continua limpieza, confesiones de nuestros pecados, y al mismo tiempo pues estar pidiendo perdón por ellos para que ser santificados continuamente. Y pues hablando de Apocalipsis, ya en un futuro podemos ser libres del poder del pecado, ¿no? Porque pues
pues es algo, es una promesa que tenemos y es una profecía también que está escrito ahí. Bueno, en cuanto a las semanas atrás, como les comentaba ahorita, también pudimos notar estos filtros que acerca de la vida cristiana, de los verdaderos creyentes, pues podemos autoanalizarnos, ¿no? Podemos ver, pues si en realidad, en qué postura estamos. Hablamos muchas veces de que Juan dividía o hablaba de antítesis, hablando de los hijos de Dios con los hijos del diablo, luz con tinieblas. Entonces, en base a lo que hemos visto, podemos autoanalizarnos y pues ver de qué lado somos, ¿no? Si somos de Dios, o somos del diablo, somos de luz, o somos de oscuridad, y pues analizando nuestras acciones podemos identificar de qué parte estamos. Ahora vemos, bueno, en esta parte del pasaje, Juan nos habla acerca de un amor, ¿no? Todos sabemos que Dios pues es un Dios de amor. Juan lo manifiesta muchas veces en sus cartas, en sus evangelios, acerca del amor de Dios, pero aquí vamos a ver acerca de un amor al que Dios aborrece, ¿no? Que pues como si lo vemos, como si recordamos un poco lo que acabamos de ver, habla del amor hacia el mundo. Bueno, como les acabo de decir, Dios aborrece esta parte. Ahora, haciendo mucho hincapié en esta parte, sabemos que Dios aborrece el amor al mundo, pero no aborrece al pecador, no aborrece al que tiene el amor por el mundo, porque pues sabemos que Dios pues manifestó su amor mandando a su Hijo para que todos, sin excepción de nadie, lleguen al arrepentimiento. Pues la Biblia nos ha dado muchos ejemplos acerca de personajes que amaron al mundo, ¿no? De hecho, si nos vamos a una parábola en Lucas 18, vamos a ver Lucas 18 acerca del joven rico. Vamos a ver nada más brevemente Lucas 18. Lucas 18, versículo 18. Vamos a leerlo rápidamente. Dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dado a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Bueno, hasta ahí, vemos un ejemplo, es una parábola acerca de alguien, ¿no? Hablando no precisamente de las acciones del mundo pecaminoso, pues vemos que él tenía sus ojos más enfocados en lo material. Otro ejemplo más directo a esta parte, podemos ver lo que Pablo en primera de Timoteo, él hablaba de que él ya estaba listo para despedirse, ¿no? Para partir, porque pues su deseo ya era estar con el Señor y pues recibir su recompensa. Pero también vemos que él, a pesar de que ya estaba listo para despedirse, para estar en la presencia de Dios, vemos que también él se preocupaba mucho por los demás, por los que él dejaba. En Filipenses 1, vamos a ver Filipenses 1. Filipenses capítulo 1, del 21 al 24, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Bueno, pues como les decía, él dice que ya está listo para partir, en otra parte también dice que ya está preparado, pero pues su deseo, él tenía más preocupación por la gente que se quedaba, ¿no? Pero vemos que principalmente él hace mucho hincapié en una persona en particular. Esta persona era Timoteo. Pues él era un compañero muy íntimo de Pablo, y era un compañero muy íntimo en el ministerio, y al mismo tiempo pues él lo llamaba como su hijo espiritual, ¿no? Él había hecho pues muy buen trabajo con él en cuanto
en cuanto a las cosas que pudo aprender Timoteo de Pablo acerca del ministerio. Pero pues también se ve que Timoteo era un joven, ¿no? Era un joven que estaba propenso a tener tentaciones. Digo, de repente, pues los adultos o los niños están propensos a alguna tentación, pero yo pienso que los jóvenes son los que están más expuestos, como yo también, un joven. Pero haciendo mucho hincapié en esta parte donde Pablo se preocupa mucho por Timoteo, pues él sabía esta parte, ¿no? Él era un joven, él era una persona que tenía pues una vida por delante y pues por consiguiente él tenía pues muchas tentaciones. Por eso en 2 de Timoteo 1, 6 al 8, él le exhorta a mantenerse firme. Vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1 del 6 al 8 dice así: por tanto, 6 al 8 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y el versículo 13 y 14 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo ahora en nosotros. Aquí vemos que pues era una de las exhortaciones que le hacía Pablo a Timoteo para mantenerse firme y mantenerse pues valiente, y una parte muy notoria que dice: retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí, ¿no? Hablando de la sana doctrina, hablando de pues que lo tomara como un ejemplo, para no desviar lo que era la palabra de Dios. Pues vemos que Pablo le recomendaba a Timoteo le recordaba que ya muchos le habían desamparado. Si vemos en 1 de Timoteo 1:15 dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son, y habla de 2 personas, Fígelo y Hermógenes. Pero pues había una persona más notoria entre estas personas, de la que nombra a que nombra a Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10, que dice: este personaje se llama Demas. Dice: Demas me ha desamparado. Y hay una parte que resalta mucho que dice: amando a este mundo, hablando del tema que vamos a hablar acerca del amor hacia el mundo. Dice: Demas me ha desamparado amando a este mundo, dice, y se ha ido a Tesalónica. Bueno, pues vemos que en este pasaje también más adelante nombra a otras personas, entre ellos nombra a Crescente, nombra a Tito, a Lucas, Marcos, Tíquico, y pues entre otros, ¿no? Pero a pesar de que se había trabajado, de que Pablo había trabajado hombro con hombro con estas personas, vemos que Demas había abandonado por completo a Pablo, y pues por consiguiente había abandonado lo que era la obra de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Timoteo 4:10, lo que acabamos de ver ahorita, dice claramente lo que les resaltaba ahorita, de que él abandonó. ¿Por qué? Pues porque amó más a este mundo. Ahora, si vemos en Mateo, haciendo una referencia a esto, la parábola del sembrador, vemos en Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, Mateo 13:20 dice, hablando de la parábola del sembrador, dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Luego dice el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, aquí el
el ejemplo que quería resaltar, o la referencia que quería resaltar en cuanto a Demas, es de que pues era una persona que pues la palabra fue sembrada pues en un terreno pedregoso, en un terreno superficial que no da raíces. Pues es un ejemplo, ¿no?, de que la vida de Demas muestra las características de esta tierra superficial y rocosa, en la que la palabra de Dios pues tal vez había floreado, pero fue una etapa muy breve, y pues se marchitó y se murió frente a la tribulación y la persecución. Como también pues la semilla que dice que cayó en tierra espinosa, pues fue asfixiada por las tentaciones del mundo, ¿no? Y él prefirió irse a este lugar que se llamaba Tesalónica. Ahora, mientras que Pablo, pues vemos que él estaba dispuesto a sacrificar todo por el ministerio, ejemplo su vida, pues vemos que este personaje Demas decidió pues que no estaba dispuesto a pagar el precio, ¿no? Y pues en la Biblia vemos infinidades de ejemplos de personas, de hombres de Dios, que dan todo por lo que es el ministerio, la palabra de Dios, por mantener la fe. Y pues aquí qué mal ejemplo, ¿no? Digo, qué mal ser tomado en la Biblia como un mal ejemplo de alguien que prefirió irse por los deseos del mundo, ¿no? Pues Tesalónica, al lugar donde se fue esta persona, era una ciudad pues grande, era una de las principales rutas comerciales de oeste de Asia Menor, que ofrecía pues todas las seducciones. Y pues el demostrar además esto, él demostraba que nunca había amado a Dios, como lo decían. De hecho, pues lo hemos visto anteriormente, ¿no? Que el que dice que ama a Dios debe de andar como él anduvo, debe hacer lo que Dios hizo, debe vivir una vida como tal. Santiago 4.4, en Santiago 4.4 él acusa de una prostitución espiritual. Vamos a ver Santiago 4.4. Santiago 4.4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pues al cometer este adulterio espiritual, como lo dice Santiago de una manera muy fuerte, pues Demas se convirtió automáticamente en el enemigo de Dios, ¿no? Aquí vemos igual otra antítesis. Digo, en este momento no es Juan, aquí lo hace notar Santiago, dice: el que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios, ¿no? La parte contraria. Ahora, el amor de Dios pues es un tema que vemos por toda la Biblia. Lo vemos sobre todo un énfasis más grande en el Nuevo Testamento, pero sobre todo, si nos damos cuenta, lo que vienen siendo los escritos de Juan lo resalta un poco más el amor de Dios. Y pues todos sabemos, ¿no? Juan era el discípulo amado, y pues bien lo dice la Biblia, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces pues él manifestaba o expresaba muchas veces lo que es el amor de Dios. Pero pues así como Dios ama de una manera perfecta, pues él también aborrece de la misma manera, ¿no? Él ama lo justo, pues ama lo santo, y pues todo lo que va alineado a su voluntad. Pero en contraste, él odia todo lo que se opone a lo que él ama. Él se opone todo lo que se opone a la voluntad de Dios, pues él tiene aborrece todo esto, ¿no? Pues al igual él nos invita a amar lo que él ama, nos invita también a odiar lo que él odia, ¿no? Hay una frase que dice hay una serie que empecé a ver, de hecho, donde le dice: tus enemigos son mis enemigos, ¿no? Entonces de esta manera podemos verlo, donde pues lo que Dios odia, también nosotros debemos sentir ese odio, ¿no? Las cosas que se oponen a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios y a lo que es bueno para nosotros, pues también debemos, a todo eso que se opone, pues también tenemos que tener ese aborrecimiento. Salmos 97.10, vamos a ver Salmos 97.10. Salmo 97.10 dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano del impío los libra. Pero la principal parte de este versículo que debemos tomar en cuenta es que dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Y Proverbios 8.13 también nos hace nos comenta algo muy referente. Proverbios 8.13. No sé por qué confundo Proverbios con Job. Proverbios 8.13.
Dice, sí, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Aquí hace otra referencia a Salomón en cuanto a las cosas que debemos aborrecer. Ahora, Salomón los nombra un poco más específicamente en el capítulo 6, versículos 16 al 19. Dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Fíjense, aquí Salomón está siendo un poco más enfático en estas cosas que aborrece, y pues obviamente son cosas que dañan al ministerio, que dañan al cristiano, y pues por consiguiente hace separaciones y divisiones. Ahora, este breve pasaje que vamos a ver el día de hoy, que estamos notando, pues describe un objeto importante acerca del odio de Dios hacia el mundo. En medio de pues que hemos visto pruebas doctrinales y evidencias acerca de nuestra salvación, pues ahora Juan está agregando aquí un mandato muy preciso, ¿no? ¿Y cuál es? El hecho de no amar al mundo. Esta amonestación pues lo podemos dividir en 2 elementos principales, ¿no? El primero es el mandato de no amar al mundo, y el segundo, pues las razones del por qué el creyente no debe de amar al mundo. Ahora, siendo notorio el primer punto, el mandato de no amar al mundo lo vemos en el versículo 15, en la primera parte del capítulo 2, donde estamos estudiando. Dice el versículo 15, la primera parte: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿no? Ahora, examinando el término mundo, con un contexto bíblico, pues podemos notar a lo que Juan se está refiriendo, ¿no? Juan se refiere no se está refiriendo, al mundo físico. Vamos a ver, bueno, de hecho, días atrás veíamos que a lo mejor una manera de entender mejor las cosas, ¿mande? El término, sí, pero una de las mejores maneras a lo mejor de entender es al que no se refiere, ¿no? Para saber a qué se refiere Juan, vamos a ver más bien a lo que no se refiere, para igual hacer una definición un poquito más amplia. Bueno, pues vemos que Juan no se refiere al mundo físico, ¿no? Cuando está hablando aquí de no améis al mundo, no se refiere pues a la naturaleza, no se refiere a las cosas físicas que vemos, ¿no? No se refiere a lo que Dios declaró originalmente como perfecto, ¿no? Cuando lo dice en Génesis 1:31, que dice que era bueno en gran manera, a este mundo no se está refiriendo. Digo, a pesar de que pues el mundo tal vez está cada vez de mal en peor, pues aún así podemos ver la gloria de Dios, ¿no? En paisajes podemos ver pues muchísimas cosas. De repente, cuando el sol se está metiendo y el reflejo sale en las nubes, son cosas pues muy muy bonitas que podemos apreciar, y pues que ahora sí que nos exigen alabar a Dios, ¿no? El hecho de agradecerle por este mundo. Pero a esta parte vemos que Juan no se está refiriendo. Pues en segundo lugar, tampoco Juan está mandando a odiar al mundo, o sea, a los seres humanos, porque pues como les comentaba al principio, Dios ama a toda la humanidad, no tanto que, como lo vemos en Juan 3:16, Dios amó a todo el mundo, que envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Ahora, Dios odia el pecado, pero no odia al pecador. No es como de uno de padres, si un hijo hace algo mal, pues no por eso vamos a odiar al niño, ¿no? Sí tenemos que disciplinarlo, pero no le odiamos a él o no le guardamos rencor a él, sino a la acción. Es algo que debemos tener muy claros, de que el hecho de odiar al mundo no da a notar de que Dios está odiando al pecador. El mundo, cuando vemos aquí en el versículo que dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, cuando habla del mundo y sus cosas, Juan advirtió a sus lectores a que no amaran, ¿no? a estas cosas, y se refiere al sistema no visible, ¿no? Se refiere a un sistema universal, un sistema espiritual de las maldades. Aquí se está refiriendo a lo que es el cosmos, a lo que es el orden mundial,
al reino de la existencia o simplemente a la manera de vivir de las personas. El cosmos el que Satanás está gobernando. Pablo les recordó en Efesios 2.2, vamos a ver Efesios 2.2. Efesios 2.2 dice así, en los cuales, Efesios 2.2, sí dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí está haciendo referencia a ¿quién? A Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Se fijan, aquí está haciendo notorio, Pablo le está recordando acerca de cuando se refiere al mundo, se refiere al cosmos, ¿no? A lo que es la potestad del aire, al principio de la potestad del aire, el que opera, y es el que está operando en los hijos de desobediencia. Y como referencia vamos a ver más adelante en Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 19, también lo comenta, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero, que dice, está bajo el maligno. Aquí hace mucho énfasis de que el mundo entero está bajo el maligno, que hablamos ahorita que era el príncipe de la potestad del aire. Segunda de Corintios capítulo 10. Con una Biblia muy chiquita, creo. Segunda de Corintios 3 al 5, vamos a leerlo también. Dice así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. De hecho, si recuerdan, esta cita lo vimos anteriormente también. Dice, pues aunque andamos en la carne, lo repito, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, aquí cuando en esta parte, cuando Pablo habla de argumento, pues también se está refiriendo a las ideologías, ¿no? A las creencias de filosofías, políticas primitivas, como de cualquier tipo de argumento que habla en contra de la verdad bíblica, ¿no? Que todo lo que no sea Biblia, aquí está hablando acerca de esos argumentos. Y los creyentes pues tenemos esa orden de confrontar y de destruir las mentiras espirituales, cosas que pues están tal vez desviando a algunos creyentes a no estar enfocando su fe en lo que creemos. Y pues un claro ejemplo de estas verdades, alguien que se hizo notar mucho, pues vemos que fue Juan, ¿no? Cuando él se dio cuenta de que los falsos maestros y falsas doctrinas estaban entrando en las iglesias de Asia, pues él defendió y pues sacó pues a estos falsos maestros, recordándoles todas las enseñanzas, recordándole todo lo que era la base de la doctrina, porque pues como recordamos, lo que es estas cartas están enfocados a los creyentes. Entonces pues al momento de que él se enteró de que estaban entrando falsas doctrinas, él se esmeró por sacar estas cosas que estaban pues destruyendo lo que era la iglesia también. Ahora, en segundo punto, las razones por las que el creyente no debe amar al mundo. Eso lo podemos ver en la segunda parte del versículo 15 al versículo 17. La segunda parte dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Ahora, el reino del mundo y el reino de Dios pues son totalmente incompatibles, ¿no? De hecho, pues a lo mejor podemos ver como referencia o como un ejemplo el agua y el aceite, ¿no? A lo mejor muchos lo hemos visto de que pues es algo que no se puede mezclar, por más que sangolotee uno el vasito, acaban separándose, ¿no? Y pues es una manera de a lo mejor ejemplificarlo acerca de lo que es el mundo, el reino del mundo con el reino de Dios, pues no pueden trabajar uno con el otro de ninguna manera pacífica, ¿no? No hay ninguna prórroga donde, bueno, un tiempo sí y después ya no. Cada uno de estos dos reinos pues es exclusivo de sí mismo y al mismo tiempo son opuestos entre sí.
pues no, como les comentaba ahorita, no pueden tener ninguna convivencia entre ellos, ni ningún convenio. Es por eso que pues las verdades cristianas no pueden mostrar una vida mundana, y al igual, en sentido contrario, pues un inconverso no puede mostrar ni temporalmente tampoco una vida espiritual, ¿no? Es algo que pues no tiene lógica. Pues como vemos, como les decía ahorita el ejemplo del agua y el aceite, pues no pueden mezclarse, es algo muy, muy similar. Bueno, también, pues evidentemente sabemos que el mundo, bueno, hablando de lo que estábamos hablando, de la manera como se maneja el mundo, las cosas que tal vez no vemos, pues hace mucha confusión con la gente, ¿no? Pues hace ver que hay cosas que sabemos que son malas, han optado por aceptarlas, digo, no por hablar cosas en específico y meternos en problemas, pero hay cosas que el mundo ha empezado a aceptar como algo normal, ¿no? Y tanto hay cosas que pues la Biblia lo demuestra claramente acerca del feminismo, pues todos sabemos lo que la Biblia habla de ello, entre otras cosas, y pues el mundo ha tratado de confundir a la gente, y pues sabemos que todo esto no proviene de Dios, sabemos de quién proviene, ¿no? Ahora, es de la forma que Satanás está obrando. Poco a poco pues va entrando y llamándole algo malo, empezando a llamar aceptable, y pues ahora sí que terminan llamándole de repente algo bueno, ¿no? Y ya estando dentro, pues es donde, pues sin darse cuenta ya está el pecado ahí. Ahora, con el fin de apoyar su amonestación, Juan nos da una larga lista pues de ilustraciones específicas. Perdón, Juan no está dando una larga lista de ilustraciones físicas acerca de estos detalles, acerca de los deseos del mundo. Más bien nada más lo divide en tres partes, por las cuales el cristiano no debe de amar al mundo, ¿no? La primera parte es debido a quienes son los creyentes, la segunda parte es debido a lo que el mundo hace, y la tercera debido a donde el mundo se está dirigiendo. Ahora, tomando en cuenta la segunda parte del versículo 15, lo voy a leer otra vez, dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, pues aquí esto queda muy claro, ¿no? Los creyentes pues no pueden amar al mundo porque pues ya son perdonados. Ahí vamos a ver 5 nada más ejemplos rápidamente. Vamos a ver en Primera de Juan 2:12. Primera de Juan 2:12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Entonces los creyentes no pueden amar al mundo porque ya son perdonados. La segunda cosa es, el creyente posee un conocimiento verdadero de Dios. En 2 de Corintios 2:14, 2 de Corintios 2:14 dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El creyente también posee, bueno, sí, ya se los dije, perdón, la palabra de Dios habita en ellos, también es otra de las razones. Si vemos Salmos 119:11, Salmos 119:11 dice: en mi corazón he guardado mis dichos para no pecar contra ti. Por otra parte, vemos que el creyente ha vencido al maligno. En Primera de Juan 4:4, más adelantito de la cita que estamos viendo, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y por último, vemos que pues hay una relación cada vez más íntima, ¿no? Y lo pudimos ver la semana pasada acerca del crecimiento espiritual, donde pues vemos que la relación entre más esté uno cerca de Dios, pues nos va a dar un crecimiento, y por lo tanto hay una relación más íntima con nuestro Dios. Pues al igual que Demas, cualquiera que se desvía, demuestra que su vida supuestamente de fe o superficial de fe, pues en realidad es una mentira, ¿no? Y vemos que Juan también lo nombra muchas veces, el que dice que es esto y no lo hace, pues es un mentiroso, ¿no? Y se engaña a sí mismo. Y vemos que malamente aquí tomaron el ejemplo de Demas, donde pues es una persona que pues prefirió más los deseos del mundo, ¿no? Ahora pues bueno, ahora todo esto que acabamos de ver pues no nos hace que las tentaciones no lleguen a nuestra vida, ¿no? Ahora sí que pues Satanás supera de una manera muy aferrada a que caigamos en sus garras,
Pero, pues, como les decía, esto no nos da la seguridad de que las tentaciones no llegan. No somos pecadores porque la presencia del pecado aún existe, pero pues podemos ser libres, ¿no?, del pecado. Y pues por eso también nos dice más adelante Pablo que debemos portar la armadura de Dios para poder contra las acechanzas del diablo. Pues también debemos, por otra parte, fortalecer lo que son nuestras defensas espirituales, ¿no? Lo podemos ver a lo mejor de una manera física cuando, pues en este caso que el virus está presente, o en el caso de otras enfermedades, pues se inyecta, ¿no?, un antídoto o tal vez algo para reforzar nuestras defensas, y pues es algo que debemos hacer espiritualmente, ¿no? Fortalecer nuestras defensas espirituales, estar más nutridos en lo que es la verdad, lo que es la palabra de Dios, para que precisamente Satanás no pueda acecharnos, no pueda ahora sí que no vayamos a caer en sus acechanzas. Hablando en el segundo punto de que debido a lo que el mundo hace, lo vemos en el versículo 16. El versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora, aunque el pecado se manifieste en acciones... ya no lo entendí aquí. Ya entendí, ya me acordé. Bueno, aunque el pecado se manifiesta, vemos en acciones extremas o en acciones físicas, pues vemos que sus raíces son mucho más profundas, ¿no? Tal vez el pecado lo podemos ver visualmente en muchas personas, pero la raíz, vemos, de ese pecado está más incrustada en el corazón humano. Si lo vemos en Mateo capítulo 15, 18 al 20, dice Mateo 5, 18 al 20, dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una hoja ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Creo que ese no era. ¿Mande? Bueno, 15, 18. Sí, ¿verdad? Por eso dije, como que ese no es, perdón. Mateo 15, 18, perdón. 15, 18 dice así: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios de las blasfemias. Estas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bueno, aquí era otro tema que estaban tomando, pero el enfoque aquí es de que las cosas, aunque pues, son físicamente externas, pues vemos que la raíz de todo esto es el corazón, ¿no? El pecado es humanamente incurable. También, por otra parte, el pecador no puede curarse por sí mismo. Vemos en 1 Corintios 2:14 esta parte. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las pueden entender, porque se han de discernir, que dice, espiritualmente. Entonces el pecador no puede eliminar su pecado por sí mismo. Necesita a lo que es pues a nuestro Señor Jesucristo, necesita la obra del Espíritu Santo para poder tener esta relación con Dios, ¿no? Ahora, hablando en esta parte que acabamos de ver del versículo 16, hablando de los deseos de la carne, deseos se traduce de la palabra epitumia.
que es un término que denota deseos positivos o deseos negativos. Pues en este caso aquí estamos hablando de los deseos negativos, ¿no? Sabemos que hay deseos, pues de la carne, deseos al pecado, que pues evidentemente sabemos que no son espirituales, ¿no? Pues el mundo vemos que también está lleno de, cuando habla en esta parte de los deseos de la carne y cuando habla de los deseos de los ojos, pues el mundo está lleno de todo tipo de tentaciones, ¿no? Tanto pues visuales como físicas, y pues lo podemos ver en todos lados, ¿no? Ya hay espectaculares, de hecho, que pues ya incitan a tentaciones, a pecar. Prende uno la tele y cualquier comercial pues ya va enfocado en temas a veces fuera de, pero que hacen que el atractivo visual pues nos dé a otros pensamientos, ¿no? Y hablando de esa tercera parte de la vanagloria de la vida, pues habla de la arrogancia, ¿no? Habla de tratar de ser superior a otras personas y muchas veces incluso superiores al conocimiento de Dios. Si recordamos en el huerto del Edén, pues Satanás usó estos tres puntos, ¿no? Usó el deseo de la carne, que era con Eva acerca de comer el fruto. Los deseos de los ojos era su ambición por tener algo atractivo, porque dice la Biblia que era un fruto atractivo, ¿no? hacia la vista. Y la tercera parte que usó fue la vanagloria de la vida. ¿Por qué? Porque pues que le dijo, ¿no? Si lo comes alcanzarás la sabiduría. Entonces ellos ya estaban con la idea de querer ser como Dios, de tener el conocimiento que tenía Dios, y es una de las artimañas que usó Satanás en ese momento. Y pues al igual que ella, sabemos que, digo, no culpándola a ella, sabemos que pues Adán también aceptó este tipo de seducción, ¿no? Ahora sí que, sin poner peros, pues lo aceptó, aunque después la quiso culpar, ¿no? La mujer que tú me diste, bueno, quiso culpar a Dios, ¿no? La mujer que tú me diste, fue la que me hizo caer, ¿no? Bueno, pues vemos que esta es una de las formas como trabaja Satanás. Ahora, en la tercera parte, en el tercer punto, aquí vamos a ver hacia dónde se dirige el mundo. Pues esta es la tercera razón por la que el creyente precisamente no debe de amar al mundo, ¿no? Pues sabemos que este mundo es un mundo pasajero y todos sabemos que el creyente tenemos la convicción de que nuestra ciudadanía no es aquí, que no somos residentes de aquí, somos residentes del cielo, por lo tanto necesitamos atesorar cosas allá con nuestras obras que hagamos aquí en esta tierra. Bueno, los incrédulos y el mundo están destinados a una condenación eterna. Digo, ahora sí que todo el creyente conocemos estas verdades, ¿no? Conocemos que pues el mundo junto con las personas que no crean en Dios, que no se conviertan, pues van a pasar, y es algo que va a perecer. Mientras nosotros los creyentes convertidos estamos destinados a la vida eterna. Vamos a ver Primera de Pedro 1, 3 al 5. Si es ahora, porque luego leo otros. Primera de Pedro 1, 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, ¿no? Aquí está muy claro esta parte donde Pedro pues nos dice que nuestra ciudadanía no es aquí, sino que tenemos que tener nuestra vista en lo que tenemos o lo que nos espera allá en el cielo. Bueno, pues aquí cerrando con esta parte, pues como conclusión, sabemos de qué manera trabaja Satanás, ¿no? Sabemos que trabaja a través de las tentaciones tanto físicas, tanto visuales, y pues también por la parte de la vanagloria de la vida, ¿no? El querer ser superior a otras personas, y incluso superiores a lo que es el conocimiento de Dios. Pues sabemos que él de esta manera trabaja, y pues qué mal por este personaje que habla aquí Pablo acerca de Demas, donde pues habla de que él prefirió amar al mundo, ¿no? Entonces, pues nuevamente, como lo hemos visto en otras lecciones, pues yo les invito, ¿no?, a hacer un autoanálisis en cuanto a este punto, ¿no?, de que si de verdad estamos amando más al mundo que las cosas de Dios. Ahora, pues no con esto estamos haciendo mención de que
pues no intentar superarse, no estamos hablando de eso, sino más bien en no poner más énfasis en las cosas que son del mundo, ¿no? Porque al final de cuentas lo vimos muchas veces aquí, las cosas del mundo, tanto el conocimiento y todo eso envanece, ¿no? Entonces debemos estar enfocados en lo que es la vida cristiana, lo que es tener una vida como Dios manda, llevar una vida como Dios manda y sobre todo pues vivir de esa manera que no hagamos caer a otras personas. Entonces es algo que debemos pensar, ahora sí como dicen muchos personajes, ¿no? Muchos cantantes, antes de hacer las cosas, ¿qué es lo que hubiera hecho Jesús en mi lugar, ¿no? En este momento. Entonces debemos concientizar esa parte, nutrirnos precisamente para que pues ninguno de estos virus caigan en nuestra vida espiritual. Por mi parte es todo. Dios les bendiga.